8 de la mañana con 4 minutos. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis. Se recuerda, estamos completamente en vivo y en directo a través de todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, de la red de radios que piensan y el canal de televisión UChile TV. Otro tema que ha generado mucho debate durante esta semana es la reforma tributaria. Tanto actores políticos como empresariales y el propio gobierno han salido a dar declaraciones en torno a lo que se va a discutir finalmente en el Congreso Nacional respecto de esta propuesta. Bueno, para ahondar en este tema estamos junto al abogado, director del Centro de Estudios Tributarios de nuestra Casa de Estudios, el profesor Gonzalo Polanco, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, bueno, hay varios temas que conversar porque se ha hablado mucho de reforma tributaria durante esta semana, pero voy a partir con una pregunta que a lo mejor no es muy técnica, no es muy académica, pero voy a usar las mismas palabras que se han usado durante esta semana para calificar esta reforma. ¿Es tan mala la reforma, profesor? ¿Los instrumentos son tan torpes como declaró el diputado Guillermo Ramírez? Yo creo que esas son declaraciones que se hacen en el ámbito político, pero desde el punto de vista técnico, lo que más conviene es que proyectos que son tan extensos, desmenuzarlos e ir analizando cada una de las medidas. Hay algunas en las cuales yo estoy bastante de acuerdo, como por ejemplo el aumento de los tramos del impuesto global complementario, algunas medidas en cuanto a evasión y elusión, y también en los mismos temas, por ejemplo, esa evasión y elusión, yo creo que hay algunas cosas a las cuales hay que dar una segunda vuelta. Entonces, yo creo que esto de calificar completamente el proyecto como algo tremendamente malo no se sostiene desde el punto de vista técnico. Comprendo la lógica política que existe detrás. Profesor, justamente usted acaba de mencionar que está de acuerdo con algunos aspectos, los acaba de mencionar, pero con otros no. Me gustaría que nos explicara, por ejemplo, con qué aspectos de esta reforma tributaria le parecen más débiles o le parecen más complejos. Bueno, yo primero que todo, como un contexto general, yo creo que uno de los principales desafíos que enfrenta Chile es lograr una cierta estabilidad en las normas tributarias. Nosotros hemos tenido modificaciones importantes, si tomamos los últimos 10 años, el año 2012, el año 2014, después se volvió a modificar el año 2016, después tuvimos una modificación el año 2020 y eso nos hace mal como país, entonces tenemos que generar un acuerdo tributario. Entonces hay que entender ese marco porque yo creo que lo principal que debe buscar este gobierno y todos los gobiernos es el mayor acuerdo, de modo tal que no volvamos el próximo gobierno a plantear nuevamente una reforma tributaria. ¿Ah? Dicho eso, yo creo que hay algunos aspectos que hay que considerar de mejora. Lo mencioné, por ejemplo, me preocupan algunos temas relacionados con la norma general antielusión. Creo que se requiere en ese sentido un poquito más de claridad respecto de los plazos en los que se va a considerar para que el contribuyente pueda ser fiscalizado por el Servicio de Impuestos Internos. Ese es el aspecto a mejorar, ¿cierto? Pero el aspecto positivo, yo creo que hacía falta en Chile que la declaratoria de abuso o simulación, que es lo que da lugar a la aplicación de la norma general antielusión, lo pudiera hacer el Servicio de Impuestos Internos, no tener que recurrir ante los tribunales tributarios y aduaneros como se hace hoy. Entonces, usted ve ahí que en un mismo punto, en un mismo aspecto específico de la reforma, hay aspectos que a mí me parecen tremendamente positivos y hay algunos aspectos que, le reitero, yo creo que son de mejora. En general puede ser esto una cosa de los profesores. Nosotros no hablamos de cosas malas, sino que de aspectos a los que hay que darle una segunda vuelta y hay que mejorar. Profesor, ¿esta reforma impacta sobre el ahorro y sobre la inversión, como advierte la SOFOFA? Bueno, hay que considerar que los impuestos no son neutros. Ningún impuesto es neutro, todo impuesto nos quita parte de nuestro ingreso disponible. Si usted gana 1.000
y su tasa de impuesto o su carga tributaria era 10, le quedaban 900 para poder gastar. Y si le aumentan eso, le va a quedar solamente 800. Y parte de esos 800, una parte iba a gastar y el otro a ahorrar, y probablemente usted, como ahora va a tener menos ingresos disponibles, va a dejar de ahorrar. Esto puede tener una contrapartida positiva, que es el gasto fiscal. Y entonces ahí nos vamos a... las reformas tributarias podrían morigerar su efecto en el ahorro y la inversión en la medida que los recursos sean gastados en cosas que son convenientes para el país, en mejor educación, en mejor salud, etc. Entonces, hay que lograr en definitiva un adecuado equilibrio. No se puede pretender que vamos a aumentar la tasa, la carga de los impuestos hasta el infinito. Ningún país lo ha logrado. Pero tampoco podemos pretender que la carga tributaria se mantenga inmutable. Chile tenía una carga tributaria y tiene una carga tributaria en comparación a los países de la OCDE ligeramente inferior, entonces hay un espacio para un aumento, pero este espacio no es infinito y ya nos estamos acercando al promedio, entonces hay que ser muy cuidadoso con los próximos pasos que demos. Profesor, otra de las discusiones tiene que ver con el famoso impuesto al patrimonio y qué tan efectivo podría ser ese impuesto al patrimonio. Incluso sectores de la oposición han planteado que podría reemplazarse por una mayor tasa, ¿no es cierto?, de impuesto a las ganancias de las empresas y no afectar el patrimonio. ¿Qué opina usted sobre eso? A mí me ha llamado la atención la discusión porque en las últimas semanas se ha vuelto binaria. Se ha planteado o el impuesto al patrimonio o aumentar la tasa del impuesto corporativo a las empresas, el impuesto empresarial de primera categoría. Y lo cierto es que existen otras opciones. Respecto del impuesto al patrimonio, nosotros ya hemos señalado que es un impuesto que tiene algunas limitaciones y no creo que sea razonable seguir extendiéndose sobre eso por el tiempo, pero lo fundamental es tener en consideración y ser muy conservador en cuanto a sus posibilidades de recaudación. En general han sido comparativamente impuestos poco recaudadores. Entonces, si se coloca, hay que ser muy poco optimista respecto de las posibilidades de recaudación. Pero respecto al aspecto nuevo, que es el impuesto corporativo, yo no comparto esa propuesta, fundamentalmente porque Chile ya tiene una tasa de impuesto a las empresas, que en Chile se llama de primera categoría, que es ligeramente superior al promedio de la OCDE. Chile paga las pequeñas empresas un 25%, las grandes empresas un 27%, y en la OCDE estamos alrededor del 24%. Entonces, no hay mucho espacio para seguir aumentando. Yo creo que existen otras opciones que se pueden explorar, y espero que en el debate parlamentario exista no una discusión binaria o esto otro, sino que se planteen otras opciones. Sí, exploremos un poco esas opciones, profesor, porque efectivamente, incluso en el mismo gremio empresarial ha habido una suerte de debate en torno a esta idea de la CPC de incrementar los impuestos o los gravámenes a las empresas. Se pronunció en la Cámara de Comercio de Santiago precisamente diciendo que hoy ya la tasa es alta en comparación a otros países, pero también no les gusta la idea de este impuesto a la riqueza. ¿Cuáles son las opciones que se pueden establecer para que efectivamente se llegue a algún punto de acuerdo, a algún punto de concordia? Mire, lo fundamental, y esto lo ha señalado el gobierno y yo comparto eso, es mantener las expectativas de recaudación, porque en definitiva lo que se necesitan son recursos. Y eso se puede lograr con distintas medidas. Primero que todo, reducir fuertemente la evasión y la elusión, y para eso tenemos que fortalecer al Servicio de Impuestos Internos y al Servicio Nacional de Aduanas. Yo lo planteé en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Es bastante evidente que todas esas mercaderías que se venden en el comercio informal ingresan por alguna parte. Vienen importadas, y por eso es importante fortalecer el Servicio Nacional de Aduanas. Hay que reducir las exenciones
hay que mirar nuevamente las exenciones, y eso lo dijo el informe de la llamada Comisión Briones en su momento. Chile tiene un montón de exenciones tributarias establecidas hace muchos años y que no se han evaluado suficientemente. Y, por ejemplo, ampliar la base del impuesto global complementario, que es el que pagamos las personas. Lo que ha hecho en la propuesta del gobierno, y que yo comparto, es aumentar la tasa de este impuesto en algunos tramos de aquellas personas que ganamos un poquito más. Y yo estoy sumamente de acuerdo con eso, pero lo que creo falta es ir en forma paulatina, no digo que sea mañana, en forma paulatina, ir incorporando a más personas al impuesto global complementario, para asimilarnos a la situación que sucede en otros países de la órbita OECD. En Chile el 70% de las personas no paga impuesto global complementario, cosa que es muy poco habitual en los países con los cuales nos solemos comparar. Profesor, justamente respecto a este punto, cuando pensamos en que el 70% de los chilenos no paga, por ejemplo, impuesto global complementario, también tenemos que considerar, me imagino, que un porcentaje, que no sé si será el 70, pero es un porcentaje altísimo de la población, tiene ingresos promedio que nos llegan al $1.000.000. Entonces, cargarle impuestos, o es decir, aumentar la masa de ciudadanos que deberían pagar impuestos, podría ser muy grave para una población que tiene ingresos muy bajos. Y por otro lado, otro de los argumentos que se han esgrimido para criticar esta propuesta en términos del aumento de la tasa impositiva a los sectores que ganan, como decía usted, un poco más, es que ese poco más afecta básicamente a los sectores medios, que quedarían con tasas impositivas muy parecidas a aquellos que tienen grandes ingresos. Le pongo el ejemplo, cuando se habla del 10% más rico de la población, esto lo conversábamos a propósito de la pensión garantizada universal, etcétera, hay gente que queda en el tramo del 10% más rico, en las mismas condiciones que Angelini Luksic, y sus ingresos son de, por ejemplo, $1.500.000 mensuales. Entonces, hay una cosa muy rara en la forma, en el esquema impositivo. Hay varias cosas de lo que usted plantea. Primero que todo, yo le diría que este esfuerzo de ir incorporando a las personas al impuesto global complementario debe ser un esfuerzo paulatino. Por eso yo subrayé que no es la idea que empiecen a pagar el día de mañana. ¿Por qué tiene que ser paulatino? Porque hay que sincerar los ingresos. Efectivamente hay una gran base de población que tiene ingresos mínimos, muy bajos, y que no resulta razonable hacerlos además pagar impuestos. Pero también hay un sector de la población que no está pagando en estos momentos los impuestos o no está reconociendo los ingresos que realmente tiene, porque existe un amplio margen de evasión. Y ahí conocemos todos, me imagino, personas que, por ejemplo, venden algunos productos a través de Internet y que no pagan IVA ni tampoco reconocen esos ingresos de renta, y eso es una anomalía que tenemos que atacar. En segundo lugar, el hecho de incorporarlos al impuesto global complementario, es decir, que declaren, no quiere decir necesariamente que vayan a pagar impuestos. Una cosa es hacer aquella persona que es independiente y que gana muy poco, puede presentar su declaración de impuestos de modo tal de que impuestos internos y el Estado conozca sus antecedentes, pero no necesariamente eso va a implicar un pago de impuestos. Eso va a implicar que nosotros lo vamos a conocer, vamos a saber quién es esa persona y podemos terminar con impuestos negativos. Es decir, que finalmente las transferencias del Estado vayan a ese contribuyente y termine en realidad recibiendo ayuda estatal y no pagando. Y respecto de la distribución que usted señala, usted tiene toda la razón. Efectivamente, cuando se establecen tramos hay un problema de que una persona que puede tener ingresos medios queda más o menos en la misma situación que una persona que recibe alto patrimonio. Entonces, ahí hay que ser muy, muy fino con el tema de los tramos, pero sí hay que ser súper claro que en el caso del impuesto al patrimonio, respecto al cual yo tengo algunas aprensiones, afecta a un porcentaje muy mínimo de la población. Es decir, ninguna persona que gana $1.500.000 va a terminar siendo afectado o debería ser afectado por el impuesto al patrimonio.
sea, estamos hablando de personas que ganan muchísimo más que eso. Estamos conversando con el abogado, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, el profesor Gonzalo Polanco, a propósito de la discusión en torno a la reforma tributaria, las propuestas alternativas que algunos sectores han presentado, como por ejemplo la CPC, y también algunas declaraciones que se han dado durante esta semana. Profesor, usted mencionaba la importancia de fortalecer algunos servicios como impuestos internos, también aduanas. ¿De qué manera se podría hacer eso? Porque efectivamente las debilidades de los servicios es algo que no solamente tienen que ver con este tema, sino que es algo que lamentablemente es transversal en las reparticiones del Estado. ¿De qué forma se podría hacer ese fortalecimiento? Eso es una muy buena pregunta, y yo creo que el principal camino es armar mesas de trabajo con los actores relevantes. Actores relevantes quiere decir con los funcionarios, obviamente, de aduanas, pero también con aquellas personas que se relacionan con aduanas, de modo tal de ver de qué forma mejoramos el nivel de satisfacción con los servicios que ellos entregan. Y un elemento a considerar que es muy importante es que modernización y fortalecimiento no necesita o no es sinónimo de incorporar más funcionarios. Porque muchas veces se dice, oye, fortalezcamos a aduanas, ya, ¿cuántos funcionarios nuevos vamos a colocar? No necesariamente se reduce a eso. Esto puede decir, por ejemplo, con fortalecer sus sistemas informáticos, con la calidad de los datos que están manejando, con la posibilidad de analizar esos datos. Y habiendo hecho ese ejercicio, sí, puede ser que el análisis indique que es necesario incorporar más funcionarios. Pero yo creo que hay que mirar las cosas de una perspectiva distinta, porque en general en Chile la discusión se reduce sobre el fortalecimiento, se reduce solamente a la planta de funcionarios que tienen un servicio y a sus facultades, y yo creo que hay mucho más que hacer para lograr su fortalecimiento. Sí, profesor, al inicio de esta conversación, y quiero que me lo aclare porque a lo mejor no lo entendí bien, usted mencionó la necesidad de que, por ejemplo, impuestos internos en materia de elusión y de evasión, ¿no es cierto?, tuviera atribuciones que no lo obligaran a llegar a los tribunales. Y ese es un punto que me llama la atención, porque justamente las grandes críticas que ha habido en los últimos años es sobre el rol de impuestos, del Servicio de Impuestos Internos. Estoy pensando en las platas políticas, en Soquimich, en todo esto que fueron los escándalos, ¿no es cierto?, a propósito de las boletas falsas, etcétera, donde esta atribución exclusiva de impuestos internos, por ejemplo, para denunciar, permitió que esa gente no tuviera que pagar, o que una parte importante de esa gente simplemente no tuviera que ser sometida a ningún tipo de juicio ni de proceso. Entonces, ¿no es un riesgo el entregarle a impuestos internos exclusivamente la decisión sobre estos temas? Yo creo que hay que hacer la distinción, y tal vez no fui lo suficientemente claro. A lo que yo me refería es el aspecto específico de la reforma tributaria, que dice relación con la calificación de una operación como elusiva. Perfecto. Es decir, cuando hay un contribuyente que conoce las normas tributarias, que tiene una adecuada asesoría y hace toda una maniobra para tratar de aparecer como lo que no es, y de esa forma logra disminuir el pago del impuesto. Hasta el día de hoy, el Servicio de Impuestos Internos, cuando se da cuenta de esto, debe recurrir ante los tribunales tributarios y aduaneros y lograr, después de un juicio, que se declare una maniobra como elusiva. Perfecto. Y yo creo que, al igual que en otros países, debería esto declararse por el Servicio de Impuestos Internos, con la posibilidad de ser reclamado por el contribuyente. Una cosa totalmente distinta, en la cual yo comparto lo que usted dice, es la posibilidad exclusiva del Servicio de Impuestos Internos de querellarse o no por delitos tributarios, como fue lo que ocurrió en el pasado. Hoy por hoy, en nuestro sistema tributario, el Servicio de Impuestos Internos, habiéndose dado cuenta de que hay un delito tributario, tiene la potestad de
querellarse para perseguir el castigo y que la persona vaya en alguna medida a la cárcel, o sencillamente cobrar los impuestos, que fue lo que hizo en ese momento. Yo creo que hay que regular esa facultad. Yo creo que debería darse cuenta y deberían establecerse criterios públicos que indicaran por qué el Servicio de Impuestos Internos optó por una u otra opción, y cómo esos criterios deberían ser públicos, deberían ser sujetos a escrutinio y deberían poder ser fiscalizados. Hay distintos modelos. Hay algunos casos en donde el Ministerio Público puede, a pesar de que no haya querella del Servicio de Impuestos Internos, ir, en otros países, me estoy refiriendo a la experiencia comparada, querellarse por delito tributario. No es el caso de Chile. Yo creo que deberíamos abrir la discusión acerca de la conveniencia de adaptar los sistemas que existen en otros países a nuestra realidad, para no dejar solamente en el Servicio de Impuestos Internos esta atribución. Profesor Gonzalo Polanco, abogado, también director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, gracias por haber estado con nosotros a esta hora de la mañana para conversar respecto de este tema que para muchas y muchos de nosotros puede ser muy complejo de entender, árido, es por lo muy menos técnico, pero siempre contamos con la ayuda de gente como el profesor para aclararnos mucho más las cosas. Que tenga un buen día. Igualmente ustedes, muchas gracias por la invitación. Que tengan buen día. Buen día. Buen día. Bueno, y vamos a continuar revisando algunos